Buenos días para toda nuestra audiencia. Hoy es jueves 18 de septiembre de 2025 y en este trasegar que estamos haciendo ya desde hace prácticamente 4 años, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación arriba hoy a la emisión 845 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema o el asunto que nos compete para analizar hoy es un cobarde ataque terrorista perpetrado contra los mejores estudiantes de Colombia que se reunían en el Hotel Orquídea Real de la cadena Hilton, que pertenece a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Y allí la empresa estatal petrolera Ecopetrol había programado para el 9 de diciembre de 1992 una ceremonia especial en la cual le entregaría unas placas de reconocimiento simbólico a los mejores estudiantes de Colombia, a los mejores bachilleres de ese año. Además, les entregaría unas becas y los exaltaría en nombre de la industria colombiana como ejemplo de jóvenes con un futuro importante. Ese mismo día, en el hotel estaba alojado el entonces senador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Y en ese mismo hotel se estaba realizando unos debates, unas mesas de trabajo con algunos congresistas y personas del sector de la salud, evaluando los pormenores de lo que un año después sería la ley 100 de 1993. Paralelamente, en varios hoteles de Bogotá estaban alojados congresistas y otras personas que tenían que ver con la agenda legislativa posterior a la Asamblea Constituyente que ha transformado la Constitución. Entre otros temas estaba de moda el debate sobre cómo implementar mejor el uso de la tutela, que había aparecido como figura jurídica en la Constitución de 1991. Y en retrospectiva un poco, los diálogos con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se habían roto como consecuencia de la muerte en cautiverio del ex senador Argelino Durán Quintero por norte de Santander. Había habido muchos rifirrafes, eran combates persistentes del ejército con estos criminales, pero todavía la delegación seguía con la posibilidad de paz y el señor Gaviria, la verdad sea dicha, no daba pie con bola. Ese mismo año Pablo Escobar se le había volado de la cárcel, el país estaba en una locura total. Fuera de eso, la corrupción del señor Gaviria y sus cómplices llevó a un apagón grandísimo que el país lo soportó casi por un año con alteración del horario y dificultades sobre todo para los niños que tenían que salir a las 5:30 de la mañana a tomar los buses en las principales ciudades para ir a sus colegios y ahora tenían que levantarse a las 3:30 de la mañana para estar listos a las 4:30 debido al cambio de horario. Afectó muchísimo la economía. Parece que le fue muy bien a los amigos de Gaviria que les dio por importar plantas eléctricas porque el negociazo fue redondo, pero las críticas no se dejaban esperar por todos los sectores. Fue uno de los gobiernos más nefastos que ha habido. Sin embargo, por el arte de birlibarloque que hay en Colombia, lo presentan como un gran estadista y como el hombre que transformó a Colombia. Y después de que una mentira se vuelve repetida, pues termina siendo verdad. Entonces, este acto terrorista del ELN queremos resaltarlo hoy porque es que a los colombianos y al mundo se nos olvida quiénes son esos criminales. Ya aquí llevamos una gran cantidad de reconstrucciones históricas de quiénes son los del ELN. Nada de raro que el señor Petro, antes de irse de su desgobierno, los deje con casa, carro y beca, a pesar de que en este momento tienen cobijas partidas. Entremos en materia para ver la calidad de ampones que son los terroristas del ELN y el daño que le han hecho a Colombia. ¿Cómo podríamos describir ante nuestra nutrida audiencia la situación general del
desorden público en Colombia por efectos del narcoterrorismo comunista a lo largo del convulsionado año de 1992. Exactamente, fue un año muy convulsionado, muy convulso, muy violento, muy desarticulado. Fue un año tenaz para Colombia. En ese momento, todos los carteles del narcotráfico estaban activos y virulentos. El cartel de Medellín había hecho toda la farsa en contubernio con el cura García Herreros y el gobierno Gaviria para una supuesta entrega de este bandido y ha terminado montando en la cárcel de la catedral una mafia desde la cual orientaba más crímenes contra los colombianos con la venia de las autoridades nacionales y departamentales y municipales de Antioquia. Era tal el descaro que un año antes de estos hechos, año y medio antes, el general Harold Bedoya Pizarro, en su condición de comandante de la Cuarta Brigada, había denunciado penalmente a una policía local que había y había logrado que finalmente desarticularan esa policía local que era un grupo de sicarios al servicio de Pablo Escobar. Sin embargo, el señor Gaviria subió a la presidencia y con su afán de paz total, sin mirar a la de Petro, es que Petro no está inventando nada, eso ya lo han hecho Belisario Betancur, Pastrana, Santos y ahora Petro, el cuento de la paz total de meter a cuanto bandido les ofrezca paz en acuerdos con el gobierno, le abrió un compás a Pablo Escobar y le permitió que se fuera para el mismo pueblo de Envigado a que montara una supuesta cárcel construida por él prácticamente. Eso sí, organizada por dentro con todas las instituciones y fuera de eso, la seguridad la prestaban todos los amigos de Pablo Escobar. Ya el ejército y la policía los utilizó de ganchos ciegos, disque de corredores externos, y esa fue la razón de la fuga de este bandido cuando se dio cuenta que Gaviria le quería saltar largo. Entonces, todos los carteles estaban muy activos, había bombas todos los días. Basta con consultar los diarios o los archivos de internet y colocar actos terroristas de Pablo Escobar y aparecen un montón de sucesos en el año 92. Gravísimos, bombas en centros comerciales, carros bombas frente a las instalaciones de entidades oficiales, asesinatos de miembros de la fuerza pública, asesinatos de juristas, asesinatos de ciudadanos que no estaban de acuerdo con Pablo Escobar, lo cuestionaban. Pero los otros carteles no se le quedaban atrás. Las FARC y el ELN estaban empeñados en destruir el país con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y todos los días eran informaciones de explosiones en los oleoductos, derribamiento de torres de energía, derribamiento de torres de comunicaciones, secuestros, retenes ilegales, atentados terroristas, emboscadas a tropas, y el señor Gaviria seguía hablando de la de paz y acababa de nombrar a un ministro de defensa no solo bisoño sino inepto, que era Rafael Pardo Rueda, que su primera ridiculez fue decir que, es que les daba 18 meses a los bandidos para que se entregaran, o si no él se ponía bravo y acababa con ellos. Y han pasado ya casi 34 años de eso y todavía no vemos cuál era la bravura que tenía Pardo Rueda contra estos bandidos. El narcotráfico estaba disparado como está ahora. Todos los días aparecían noticias en los medios de comunicación de capturas de colombianos en Estados Unidos, en España, en Australia, con cantidades de kilos de coca, masacres entre colombianos por ahí en el exterior por temas de narcotráfico, vendetas con mafias cubanas, puertorriqueñas y mexicanas en Estados Unidos. Era la locura lo que estaba Colombia, pero según los estudiosos, el gobierno del señor Gaviria fue una maravilla. Los diálogos en Tlaxcala habían fallado. Recordemos que recién posesionado el señor Gaviria, comenzaron las farsas de las FARC y el ELN con un show que montaron en contubernio con la embajada venezolana en Bogotá para que supuestamente tres bandidos, uno del EPL, uno de las FARC y uno del ELN, entre comillas, se tomaran la embajada y exigieran diálogos porque lo que se ha acordado con el M-19 y la constituyente no lo satisfacía. Entonces la primera aproximación, como la llaman ellos, fue en Cabo Norte, Arauca. Y de ahí pasaron para Caracas a hacer un show
hasta que el 4 de febrero del 92, el señor Hugo Chávez, que era un teniente coronel del ejército venezolano, intentó un golpe de Estado, hubo el Caracazo que llaman, fue un derramamiento de sangre, y por esa razón se vio obligado el gobierno colombiano a trasladar los diálogos a Tlaxcala, México, que lo ofrecieron también los comunistas internacionales. Nunca el señor Gaviria le contó la verdad a Colombia. El ALFAR y el ELN estaban en avanzados diálogos con el señor Chávez, y si Chávez se tomaba el poder y quedaba fijo, les daba de una vez estatus de beligerancia y les abría embajadas en Caracas como si fueran ya ejércitos de República Independiente. Eso no nos lo han contado, lo han querido ocultar, lógicamente el señor de Rux en su informe de la supuesta verdad tampoco lo cuenta, pero así andaban los planes y así iban. Ese mismo año se cumplieron los 500 años, los 5 siglos del hallazgo de América por parte de Cristóbal Colón, y se desató una campaña terrorista en Latinoamérica orquestada por el Foro de Sao Paulo, que estaba recién fundado, y por los grupos terroristas de Colombia, Perú y los remanentes que había en Centroamérica, particularmente en Guatemala, y otro grupúsculo que estaba apareciendo en el sur de México, que se llamaba el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y los comunistas latinoamericanos, todos al unísono, pidiendo cambios de constituciones, porque había habido en Brasil, Ecuador, en Colombia, al mismo tiempo que los grupos armados hablaban de la continentalidad de la lucha. Hay documentos muy importantes del ELN que los hemos mencionado aquí varias veces, dentro de su plan Vuelo de Águila, en los que explicaban claramente que ellos hacían parte de la coordinadora guerrillera como una etapa de su lucha hacia la toma del poder, y que en lo segundo ellos negociaban era para ganar espacios diplomáticos, decían ellos, y estratégicos también en avance del mismo proyecto, pero que entregar armas o desmovilizarse, eso no figuraba en su lenguaje, porque ellos son poder popular y ellos no pueden salir, no pueden entregar las armas porque las armas son del pueblo, y no pueden decir que se entregan porque sería entregar al pueblo ya que ellos son la vanguardia de esa revolución. Entonces esa era la campaña terrorista de los 500 años de América, y efectivamente cometieron un montón de acciones criminales osadas, y además utilizando un lenguaje como si ellos fueran otra entidad igual a las instituciones. Pero al mismo tiempo al ELN le apareció una primera fisura. Ya habíamos dicho que en ese momento no se llamaba ELN, sino Unión Camilista de Liberación Nacional, y que hacía parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que tenía o había tenido hasta el 9 de diciembre del 90 la sede en Casa Verde, y ahí llegaban todos los bandidos a planear cómo destruir el país. Allá habían estado todos los terroristas del M-19, Antonio Navarro, Vera Grave, Oti Patiño, planeando destruir el país. Y cuando se entregaron, entonces entraron en contradicción con los otros por haberlos, entre comillas, traicionado. Pero como el ELN se llamaba Unión Camilista y tenía dentro de su estructura a un poco de bandidos del EPL, entre los cuales estaba el ilustrísimo analista político León Valencia y otros criminales. Entonces, esos volvieron a decir que no, que ellos regresaban a la teoría del EPL, habida cuenta de que el EPL se había rendido ante el gobierno Barco y Gaviria y les habían dado curules en la Asamblea Constituyente, y además embajadas, y estos bandidos también querían embajadas, los del EPL, los del EPL dentro del ELN. Entonces se inventaron, como es característico en el EPL, una disidencia interna que llamaron Corriente de Renovación Socialista. Eso generó muchos debates al interior de la coordinadora guerrillera y del propio ELN. Finalmente les aprobaron la salida, y estos bandidos montaron todo un show que ya lo analizamos aquí en un episodio hace más o menos 2 años. Al mismo tiempo, en la coordinadora guerrillera comenzaron a presentarse fisuras, porque lo hemos reiterado. Para las FARC, la coordinadora guerrillera era la oportunidad que ellos veían de atraer
todas las cuadrillas de bandidos y meterlas en un solo grupo y dirigirlas desde Casa Verde con el secretariado que en ese momento estaba ahí, concentrado. Estaban Raúl Reyes, Alfonso Cano, Iván Márquez, Timochenko, Tiro Fijo, y pues ya Jacobo Arenas acababa de morir. Estaban en estudio a quien subían al secretariado y 2 años después subieron al Mono Jojoy. Ese es como el criterio que había de manejar la guerra, pero obviamente el ELN tenía ya sus áreas, estaba metido también en el narcotráfico, recibía mucho dinero de extorsiones a las industrias petroleras, hidroeléctricas, cafeteras, tanto que han determinado que sus áreas eran muy claras, minera, cafetera e industrial, y a cada uno le tenían por medio de los frentes de guerra. El más activo era el de Antioquia, que lo llamaban Frente de Guerra Occidental, y el segundo en actividad era el Frente de Guerra Nororiental, que estaba en todos los Santanderes y Arauca. Ese par de frentes de guerra estaban financiando o extorsionando y secuestrando y obteniendo recursos ilegales con el narcotráfico y otras economías ilícitas para crecer, y en efecto crecieron muchísimo. Por ende no les interesaba ni ser subalternos de las FARC, ni dejarse tampoco imponer la ideología de las FARC, que tiene algunas diferencias con las de ellos. Como si fuera poco, se voló de la cárcel de la Catedral del Señor Gaviria y salió a la cárcel, salió de la cárcel, mejor, a delinquir peor de lo que ha delinquido desde el centro penitenciario y antes de ingresar allá. Y Gaviria no daba pie con bola. El ministro novato y neófito que ha llegado, el señor Pardo Rueda, lo único que hacía era hablar tonterías en cada ceremonia militar donde iba. Y ese fue uno de los que salió con el cuento que ahora repiten Petro y hasta los mandos militares de manera estulta, que es que los bandidos reaccionan porque están débiles. No, los que estaban débiles eran los del gobierno Gaviria, que le faltó al mando militar ponerse en su puesto en ese momento, y si se hubieran puesto en su lugar, se había ido el ministro de Defensa Pardo Rueda y la cartera de defensa la había recuperado las fuerzas militares. Pero por el contrario, se arrodillaron ante él y le permitieron que avanzara en toda su debilidad, y como los gatos, el señor Pardo Rueda, después de demostrar ser un inepto, un ignorante del cargo, terminó siendo el mejor ministro de defensa según muchos hoy en día. Aquí hay algo importante, y es que Venezuela ya hacía parte del problema. No nos pueden echar el cuento que Venezuela se convirtió en socio de las FARC fue después de que subió Chávez al poder o de que Chávez intentó el primer golpe de Estado. Olvidémonos de eso. Venezuela ya hacía parte del problema y hay documentos, inclusive encontrados en los computadores de Raúl Reyes, que lo ratifican. En ese tiempo, las tropas que operábamos en distintas regiones del país encontramos varias veces armas con el sello de la industria militar venezolana y mucha munición con el sello de Cabim, que es el logo de la industria militar venezolana. Pero además era evidente que las FARC y el ELN tenían oficinas y bandidos que hacían contactos allá en Caracas con el alto gobierno. Uno de esos era Rodrigo Granda. Y por el ELN eran el tal Pablito y otros delincuentes que iban y volvían y tenían contacto. Ya en la frontera, aunque había tropas del ejército venezolano que combatían contra la guerrilla colombiana, ya había otras que estaban podridas por el negocio del narcotráfico y otros ilícitos que se mueven en la frontera en contubernio con los terroristas colombianos. Eh, y lo hemos repetido aquí, que era que antes del chavismo, para la dirigencia política venezolana, buscar argumentos en contra de Colombia o moverle el piso a Colombia era muy productivo para hacer politiquería interna. Es más, generaban un odio que aún lo utilizan ahora con otros argumentos los comunistas, del cuento de la oligarquía bogotana que nunca ha querido a Caracas y que Caracas eran los salvadores y en cambio aquí en Bogotá eran los ricos, los oligarcas, los todo. Eso ha sido de larga data, eso no es de ahora.
Lo que pasa es que con el chavismo dio la vuelta y casi todos esos que promovían el odio contra Colombia ahora son amigos de Colombia por necesidad. Eso no se nos puede olvidar. Eh, Fue fatídica, no tiene otra calificación la llegada del ministro de Defensa Civil, Pardo Rueda, porque si fuera una persona formada en seguridad y defensa nacional, en estrategia y tuviera conocimiento completo de lo que es la estructura militar y la estructura de operatividad y, y de manejo de las fuerzas, pues bienvenido sea, porque se dedica a trabajar por las fuerzas militares. El señor Gaviria se inventó el cuento y lo vendió, e igual que el discurso de Lleras Camargo en el 58, lo terminamos comiendo los militares, que es que era un ministro de Defensa Civil para que nos representara políticamente. Y se volvió una frase de cajón, pero si uno va al fondo y dice, pero ¿cuál es la representación política? ¿Qué es lo que políticamente le va a representar a las fuerzas militares? Y ahí suena, como decía Jacobo Arenas en sus escritos, a ruido de tonel vacío. Nada, no significa nada. Lo segundo que dijo era que un señor de esos facilitaba dos cosas: la consecución de recursos y una agilidad administrativa para, para que las tropas tuvieran más apoyos y más bienestar y más beneficios. Y entonces, pues también sonó como a ruido de tonel vacío y con mucho bombo, pero si uno revisa cuál es la logística que han implementado ellos, al contrario, tenemos el nefasto ejemplo de que Marta Lucía Ramírez y luego Juan Manuel Santos lo que hicieron fue concentrar todos los gastos con intereses muy poco claros de que sean ellos los que manejen todo el presupuesto. Y de ahí para allá ha habido varios casos de contratación y corrupción. En este momento está vigente uno de que unos amiguis de Petro hicieron unos contratos para el mantenimiento de unos helicópteros que están resultando bastante leoninos. Y hay otros que hubo, eh, un general que fue nombrado viceministro ya en el retiro por ser petrista, salió a los medios a declarar y a contar que tenía un poco de grabaciones y cosas. Desafortunadamente el señor se murió y el hecho quedó ahí, pero quedó muy entredicho la imagen de aparente transparencia del zar de la anticorrupción en Guatemala, el señor Iván Velázquez, y aquí parecía que era todo lo contrario según lo que decía ese general. Y ha habido un montón de cosas oscuras en el Ministerio de Defensa durante los años que llevan los brillantísimos ministros de Defensa civiles. Y el otro cuento que nos echó Gaviria y que todavía sigue vigente es que llegaba un ministro de Defensa Civil para darle una actitud más académica, intelectual a las fuerzas militares y que se iba a enfocar mucho en unos procesos educativos para que el mercado laboral de los retirados aumentara y para que las fuerzas tuvieran un manejo más gerencial. Otro ruido de cascarón de tonel vacío, no se ha visto nada de eso, pero sí lo que vemos en la práctica es que entidades, por ejemplo, como la que antes supervisaba a las compañías de seguridad, que era una oficina adscrita al Ministerio de Defensa, que la manejaban un oficial, dos sargentos y dos secretarias, y tenían todo el control de las empresas de seguridad privada en el país, terminaron convertidas en un monstruo de más de 800 personas, que fue mucho tiempo feudo del señor Horacio Serpa para nombrar, quitar y poner a todos los funcionarios de esa entidad. Y al día de hoy, para lo único que sirve es para generar más burocracia y más trámites y para tener más corrupción, porque desde luego, para agilizar los trámites, muchas empresas de esas recurren a pagar por debajo de la mesa la cuota. Eso ha tenido también muchas denuncias y en la práctica no sirve para nada. La superintendencia para lo único que sirve, se inventaron dizque dar títulos de consultores y no sé qué más cosas en seguridad. Y los militares y policías que duran toda la vida ejerciendo esa profesión no tienen esa consultoría hasta que no vayan, hagan unos trámites en la superintendencia y pasen por el filtro de lo que ya uno se imagina que son las prebendas que allí ocurren. Es increíble. Esos fueron los cambios en el Ministerio de Defensa Civil y luego ya se inventaron una cantidad de viceministerios que no existían. Antes no había sino un viceministro y un secretario general. Ahora eso como que son malos viceministros que los generales activos.
Hay oficinas y oficinas y oficinas con la secretaria del ayudante, del que le consulta y del que le hace las citas. Es la burocracia más exacerbada y eso comenzó con la llegada de este sujeto, Pardo Rueda, al ministerio. Y otro hecho que estaba causando sensación al final del año y que motivó la oleada de terror entre las muchos hechos que tenemos, el ataque terrorista al oleoducto en Martán, Antioquia, y, y el atentado contra estos bachilleres y un atentado contra la base aérea de Río Negro, en el cual los terroristas alcanzaron a causarle daños a una aeronave de la Fuerza Aérea y además de eso, destruyeron las ayudas de aeronavegación del aeropuerto José María Córdoba y asesinaron a un señor que era un particular que vivía con su esposa y cuidaba ahí las instalaciones de, de ese BOR. Entonces, el país estaba en una crisis tenaz de desorden público, no daban pie con bola ni el ministro de Defensa ni el presidente, comenzaron, ellos dos fueron los que comenzaron a amarrar las fuerzas militares y todas estas vagabunderías que hace Petro ahora son la consecuencia acumulada de tantos años de abusos de los presidentes y los ministros de defensa civiles con las fuerzas militares. Eso no llega solo. Entonces, con ese escenario estamos entrando en el comienzo de lo que ahora nos compete. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el descarado anuncio del ELN y tres cuadrillas de la FARC al debe e inconexo gobierno de César Gaviria Trujillo a mediados de 1992, cuando aún estaba en boga la mesa de conversación con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Tlaxcala, México? Pues que resulta que con el asesinato, o mejor, la muerte en cautiverio del señor Argelino Durán Quintero por parte del EPL, que también hacía parte de esa coordinadora, la mesa de conversaciones en Tlaxcala, México, quedó coja. Y los politiqueros corruptos que estaban allá viajando, encabezados por Horacio Serpa y otros, a negociar, pues no querían que eso se acabara porque es que los viáticos eran muy buenos. Y además porque estaban en el boom del señor Gaviria, que había hecho la paz con el M-19, había hecho la paz con el EPL, había, entre comillas, sacado corriendo el secretariado de Casa Verde, había hecho una nueva constitución, mejor dicho, era El Salvador, solo que se le ha volado Pablo Escobar de la cárcel y eso sí lo ocultan, ¿no? Esa parte no era buena, no la mencionan nada en las grandes bondades de Gaviria. Entonces, la mesa en Tlaxcala se descompuso. Pero los bandidos siguieron allá viviendo sabroso, esperando a que el gobierno decidiera qué hacía, y ellos seguían allá tranquilos, viviendo a cuerpo de rey, con viáticos pagados por el gobierno colombiano y con la disposición de aeronaves de la Fuerza Aérea para traerlos nuevamente a Colombia, a donde ellos necesitaban hacer consultas, luego ir y recogerlos en coordenadas X, como dicen, en el punto X, y volverlos a llevar a México a que pasearan. Era una vulgaridad lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, en medio de todo ese enredo, hicieron un atentado terrorista contra la cadena Caracol de Colombia y publicaron en uno de sus pasquines del ELN, con la firma de un bandido de nombre alias Luis Carlos Guerrero, porque no era el nombre de él, que el ELN entraba en guerra total contra el gobierno colombiano. Entonces, como la coordinadora ya venía en fisuras, ocurrió algo rarísimo, me parece más bien como un estratagema, pero también podría ser parte de las divisiones que tenían. Tres de los representantes de las FARC dijeron que apoyaban ese comunicado del ELN, inclusive lo firmaron. Y el terrorista Alfonso Cano, que era el jefe de todos los bandidos, en esa negociación dijo que no lo aprobaba e Iván Márquez dijo que tampoco. Entonces quedó eso en el aire, pero lo que sí fue que continuaron una oleada de actos terroristas en Colombia, como ya venían, simplemente que ahora lo legitimaban por ponerle algún nombre,
por medio de ese comunicado. Entonces, esa fue la impactante noticia de lo que estaban disponiendo estos bandidos desde México. Mi coronel, ¿cuál fue la reacción de los narcoterroristas de la corriente de renovación socialista tras el lunático comunicado de los cabecillas del ELN? Pues como esos bandidos de la corriente de renovación socialista estaban también en la misma línea y estaban buscando pista para ocupar u obtener ventajas y gabelas como ya le han obtenido sus cómplices, pinches, pues obviamente sabían que la mejor fórmula que les ha dado resultados a los grupos terroristas en Colombia es la de amedrentar. Entonces también le dijeron a Gaviria, bueno, si ya hubo este problema con el ELN y nos quieren acabar la mesa porque el gobierno no tiene la sensatez de entender que un retenido se puede morir en condiciones de las dificultades que se viven en el campo. Entonces, nosotros tampoco negociamos con el gobierno hasta que no sean claros y no nos envíen los delegados aquí y no nos entreguen casa, carro, beca y toda esa cosa. Entonces, el señor Gaviria entró en que ahora se le rompían las negociaciones con la coordinadora y también con el nuevo grupo. Entonces, ¿qué iba a presentar para hacer el premio Nobel de Paz? No le funcionaba. Entonces, también se arrodilló ante esos bandidos y como gran cosa, no viajó a Cartagena a la ceremonia de graduación de los oficiales ese fin de año de la Armada Nacional, sino que envió a Pardo Rueda y a Horacio Serpa a que presidieran esa ceremonia. Imagine el honor que debe ser para uno recordar que el día que le entregaron el sable de oficial se lo haya entregado Pardo Rueda. O peor todavía, Horacio Serpa. Eso debe dar hasta vergüenza, hay que destruir esa foto. Bueno, lo cierto es que los bandidos de la corriente de renovación socialista aprovecharon eso y Pardo Roda lo que respondió era que esa era una respuesta de la débil guerrilla a su acción como ministro porque él se ha llegado a combatirlos de verdad. Ver para creer. ¿Cómo Adelante. podemos conocer el texto completo del perverso comunicado del ELN a que nos estamos refiriendo? Vamos a leer aquí entre líneas algunos de los apartes para que veamos lo perverso, lo irreal y lo subido de tono que son estos bandidos. Entonces dicen en el comunicado punto número 1, se atacaron las instalaciones de comunicaciones localizadas en Alejandría, La Unión y Santa Elena en el departamento de Antioquia y San José de Miranda en Santander del Sur, pertenecientes a Fuerzas Armadas Gubernamentales, a Telecom y a la Aerocivil. O sea, ahí mencionaban el ataque a la base de aérea de Río Negro. Segundo, se afectaron intereses del monopolio de Caracol debido a su liderazgo en la guerra desinformativa que adelantan las clases dominantes en contra de las mayorías nacionales y de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Noten ustedes la importancia que esos bandidos le dan ahí a la coordinadora como si fuera algo que hacía parte de nuestra institucionalidad. Y dice luego guerra desinformativa en la que se destacan Caracol y el periódico El Tiempo por su manipulación, parcialidad y ocultamiento de la verdad. Vean ustedes, parcialidad, o sea que los bandidos hay que darles un estatus igual. Tercero, otro frente de esta guerra lo libra la oligarquía militarista con permanentes interferencias y bombardeos. Este es el que más quiero que le pongamos cuidado. La oligarquía militarista con permanentes interferencias y bombardeos a Radio Patria Libre, emisora insurgente colombiana, asedio que se mantiene desde tal día cuando inició Patria Libre. Y cuarto, la prensa de izquierda es azotada de igual forma con el decomiso constante de sus emisiones y persecución y asesinato de sus distribuidores. Y uno se queda pensando, y estos bandidos es que son demasiado obsesivos e irrespetuosos. Estaban comparando a una emisora clandestina de promoción al terrorismo y al Pasquín, Voz Proletaria y todo eso, con el mismo nivel de los medios de comunicación formales y del Estado colombiano. Y todo eso se lo aguantaban estos gobernantes como lo siguen aguantando ahora.
Y luego dicen lo último, que esta sí es de Ripley, este es como de campeonato mundial con 3 estrellas y 2 laureles. Es el momento de abrir un debate sobre la libertad de información en Colombia, en la que la mayoría nacionales y la comunidad internacional lleven la palabra. O sea, en la que los bandidos son los que digan lo que pasa y no la realidad de lo que las cosas. Y nos lo están diciendo desde hace 34 años. Y vuelven con el cuento de la paz total, de la mm, negociación con la población civil, de la información, de la verdadera democracia, y todavía la dirigencia política no aprende y entiende que esto lo vienen diciendo hace 60 años y lo repiten de manera sistemática y sistémica. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo elogiaron los medios de comunicación la oleada de los ataques terroristas del ELN en varios hoteles de Bogotá, entre los cuales sucedió el ataque contra los mejores bachilleres de Colombia en el Hotel Orquídea Real el 9 de diciembre del 92? Bueno, comenzaron por decir que esa misma noche hubo una oleada de terror en varios hoteles de Bogotá. La primera ocurrió en el Hotel Tequendama, en los pisos 8 y 11. No hubo víctimas, pero sí daños. Y el general Pontón, que era el director del hospital, del Hotel Tequendama, no quiso dar ninguna información a los medios de comunicación. Y ahí a pocas cuadras, sobre la séptima, más o menos 7 cuadras, 6 cuadras de distancia del Hotel Tequendama, que es el Hotel Orquídea Real de la cadena Hilton, que es propiedad de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. En ese hotel, en el piso 36, estalló un petardo de altísimo poder, cuyo objetivo era asesinar al senador Álvaro Uribe Vélez, pero además era causar un impacto mediático a Ecopetrol por no estarle dando plata a los bandidos en las zonas de su presencia, y sí estar, como decían ellos, apoyando la oligarquía con estudiantes de los mejores colegios. Se les olvidaba que sus estudiantes eran de colegios oficiales, y generalmente en esa época los mejores estudiantes que sacaban los mayores puntajes en el ICFES no eran exactamente los de los colegios privados, sino los de los colegios oficiales. Bueno, pero pues hubo terror, pánico, fue en el lugar que más causó impacto eso. Quedaron gravemente varias personas heridas, entre ellos un señor de nombre Jorge Villamil, que había ido a acompañar a un familiar, y una niña de apenas 6 años de edad que estaba allí. Eso no nos lo cuenta el curita de Rux ni la JEP, pero aquí lo traemos nuevamente, porque ahí está la crónica. También un muchacho que fue el más que sacrificado, que era el estudiante que ha sacado el mejor puntaje en todo el país, que 4 universidades le habían ofrecido, que de las mejores universidades de Colombia, que le daban la beca y lo que fuera sin ni siquiera presentar el examen de admisión. Y en las otras 4 que él voluntariamente había presentado los exámenes, había sacado puntajes sobrados y tenía cupo en 8 universidades ya, en la que quisiera. Y Ecopetrol, fuera de eso, le daba una beca especial. El muchacho además era campeón de natación, pues ahí a su nivel de colegio, y aspiraba y tenía la posibilidad de ser un nadador que representara a Colombia, bien representada en torneos internacionales. Y el otro herido fue el vigilante que estaba ahí en el sitio, verificando la identidad de las personas que ingresaban a la reunión. Y un mesero también resultó herido levemente. Ese atentado ocurrió más o menos a la misma hora que el del Tequendama, y además, con los escombros que cayeron, afectaron unos vehículos que estaban ahí al lado del hotel. Hubo necesidad de enviar 5 máquinas de bomberos y una gran cantidad de personas de los organismos de socorro para apagar el fuego y tratar de calmar a esos turistas y a todas las personas, ya que era una época prenavideña, y Bogotá pues siempre ha sido eh, epicentro de visita en esa época. Eh, También hubo llamadas a los medios de comunicación que en el piso 34 había otra bomba,
los equipos de antiexplosivos revisaron, no le encontraron. Eh, en total hubo dos explosiones según lo que se determinó al final. Entonces sí hubo dos bombas, pero ambas fueron en el piso 36 y la del 34 parece que fue que los bandidos la colocaron de una vez en el 36 para garantizar que lograrían asesinar al senador a quienes tenían en la mira. Luego hubo otras explosiones aquí al norte de Bogotá, en la Hacienda Santa Bárbara, un hotel muy elegante que hay ahí en la parte oriental de la Hacienda Santa Bárbara, que se llama el Hotel Hacienda Royal. Ahí también hubo dos explosiones más pequeñas, eh, que fueron más o menos 20 minutos después de la explosión en el Tequendama y la explosión en el Hotel Hilton. Y en, en ese sitio estaban alojados unos obreros que estaban trabajando en en el mantenimiento de las instalaciones y se les cayeron una parte de la construcción encima y les causaron heridas, no tan graves, pero fueron llevados eh, de urgencia a la clínica San Pedro Claver. Y también hubo otras personas heridas levemente. La Hacienda Santa Bárbara se vio obligada a cerrar el comercio por 2 días mientras hacía toda la investigación. Eh, Al mismo tiempo en el Hotel La Fontana, que queda ahí cerca a la sede de Unicentro en el norte de Bogotá, también a las 9 de la noche estallaron dos bombas eh, que causaron daños en varios pisos. Eh, y en la parte trasera de ese hotel se encontraron todos los destrozos que produjo la onda explosiva de las bombas y encontraron pues lámparas, retazos de cortinas, de sábanas, de camas y de los elementos que hay usualmente en las piezas como lucitófonos, etcétera. Eh, Hubo daños a las instalaciones exteriores, o sea que las bombas fueron de poder importante, pero allí no hubo ningún herido, afortunadamente, eh, y se decía que por parte de los bandidos del ELN, que esto apenas era la primera respuesta a la captura del gran comandante y líder revolucionario Francisco Galán y a la oleada de terror del gobierno contra las luchas populares, porque ellos eran víctimas. Entonces, como vemos, todo esto se le olvida al país y estos bandidos ahora son honorabilísimos dirigentes políticos y otros en conversaciones con los gobernantes dizque para hacer la paz en Colombia. Coronel, ¿cuál fue el concepto del contexto de la conmovedora crónica del diario El Tiempo titulada Vino por un pergamino y mire cómo terminó, Pues, describiendo la tragedia de los estudiantes por el cruel ataque terrorista del ELN contra los mejores bachilleres de Colombia en 1992, quienes estaban esa noche recibiendo el premio de Ecopetrol por los buenos resultados escolares? pues resulta que este muchacho se llamaba Julián Sosa, tenía 17 años, era un joven lleno de esperanzas y de vida como lo somos todos a esa edad. Tenía una vitalidad importante, era campeón de natación en su colegio, era el ejemplo del departamento de Boyacá a lo que es el estudio y la educación de la juventud. Se había destacado en muchas competencias, obteniendo 90 medallas de oro, pero al nivel lógicamente de juvenil y del departamento, pero ya era una persona que tenía connotación nacional por su gran habilidad deportiva, pero lo que más lo hacía brillar era su capacidad intelectual, porque tenía, como decimos, 4 universidades en las que se presentó, las puertas abiertas y otras que le estaban ofreciendo para que estudiara ingeniería, que era una de sus grandes aspiraciones. Ya la empresa Acerías de Paz del Río, que también quedaba en Boyacá, le había ofrecido otra beca. O sea, el muchacho, proveniente de una familia de escasos recursos, era un ejemplo de que
todo lo que puede obtener alguien que se ha dedicado. El ICFES lo ha destacado como uno de los mejores en todo el país. Eh, Tenía muchas esperanzas, era una persona muy, o es una persona muy católica, eh, hablaba mucho del perdón y de la comprensión, y curiosamente acababa de dar una entrevista a un medio de comunicación hablando de eso, cuando ocurrió el estallido y quedó parapléjico de por vida. Para la familia fue un golpe durísimo, para la sociedad también. Eh, las personas que estaban ahí en el lugar salieron en estampida, todo el protocolo y toda la mesa y lo que estaba servido pues quedó en nada. Fue un impacto aterrador, el sitio completamente destruido, gente herida, sangre, gritos, desespero, y en eso terminó la fiesta de los mejores bachilleres de Colombia que estaba promoviendo esa noche la empresa Ecopetrol. Esto es importante, repetimos, resaltarlo una y mil veces, porque es increíble que estos bandidos del ELN cometan tantas atrocidades y no haya ninguna acción real del Estado ni de la sociedad contra lo que han hecho, y por el contrario terminemos debiéndoles, y es que ellos son los representantes del hombre nuevo y una sociedad nueva, y ellos lo único que han hecho es luchar por el poder popular y por los pobres. Qué barbaridad. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la reacción de la ciudadanía en general frente a la laxitud e imprecisiones del presidente César Gaviria? No es nada distinto a lo que siempre nos ha ocurrido. El alcalde de Bogotá en ese momento era el señor Jaime Castro Castro, otro politiquero descompuesto y, entre otras cosas, en su haber, responsable de que el ELN se haya salido del cerco en el sur de Bolívar durante el desgobierno de López Miquelsen. Ahora ya era alcalde mayor de Bogotá, porque es que los politiqueros corruptos así son en Colombia, eso cambian de cargo y nunca pierden la posibilidad de seguir causándole daños al país desde distintos escenarios. Y salió con otra de esas perlas que salen los políticos en Colombia, que él como alcalde mayor le pedía al gobierno nacional que aplicara un instrumento para incentivar y estimular la colaboración ciudadana. Y suena otra frase a ruido de tonel vacío. Miremos aquí en la mesa de las realidades. ¿Cuál instrumento para incentivar y establecer, estimular colaboración ciudadana? Pero eso les da escenario, les da el boom de que habló el alcalde y él está en contra. Y salen los periodistas y dicen, y fuertes declaraciones del alcalde, contundentes declaraciones. Y resulta que no dijo nada, pero así es. Por su parte, la ciudadanía en general estaba atónita. Colombia estaba en un marasmo de desorden tenaz. El cuento de la Constitución que nos iba a traer ríos de maná, leche y miel, Pablo Escobar colocando bombas todos los días, el ELN en las mismas, el EPL secuestrando, las FARC derribando torres de energía y atracando gente en las carreteras, atacando pueblos, matando soldados y policías, las fuerzas militares eliminando todos los días bandidos, capturándolos, pero eso era como una puerta giratoria, entraban por un lado a la cárcel y al otro día los sacaban por cualquier barbaridad. El narcotráfico y los traficantes de esmeraldas en una orgía de terror impresionante, pero sin embargo Colombia ha sobrevivido en medio de toda esa desinformación y violencia. Mi coronel, con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas del ELN.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en contexto y en detalle hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos, en particular hoy con el hecho relatado del atentado terrorista del ELN contra los mejores bachilleres de Colombia en el Hotel Orquídea Real de Bogotá el 9 de diciembre de 1992. No, no contundente, porque estamos viendo que es un proceso de paz que ya ha tenido, entre comillas, éxito con el M-19 y el EPL, al punto que nos cambiaron la constitución y que la coordinadora guerrillera seguía secuestrando, asesinando, enviando comunicados desafiantes, y el narcotráfico, que era su aliado principal, destruyendo el país. Y de remate se ensañaron contra lo más valioso y a la vez más débil de la sociedad, que era asesinar a los jóvenes, a los mejores estudiantes. ¿Qué les vamos a creer a estos bandidos que van a querer paz y siguen siendo los mismos? Antonio García, Gavino, el cura Pérez, que ya murió, pero los demás están ahí encabezando esas negociaciones de paz con el gobierno, y son los mismos que en ese tiempo ordenaban cometer esos actos y que llevan 50 años cometiendo actos terroristas contra Colombia. A pesar de ser todos septuagenarios, no cambian su mentalidad criminal y al contrario incitan a quienes les siguen a que destruyan a Colombia. Por ejemplo, esa masacre que cometieron en el Catatumbo contra los supuestos desmovilizados de las FARC por el robo de la coca al cartel de los soles. En ese orden de ideas, es una utopía, una fantasía y una gran mentira pensar que va a haber paz con estos terroristas. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. La situación en Colombia para el año de 1992 no era mucho, no era de muchos los logros, debido al mal manejo de la energía y el famoso apagón de luz, obligándonos a adelantar una hora del día. La fuga de Pablo Escobar en el mes de julio era también noticia internacional para entonces, y la ubicación del hotel en Bogotá, donde se encontraba mucha gente reunida, inclusive el senador Álvaro Uribe Vélez, que también resultó herido. Se encontraba también una reunión de Copertol, donde se daban becas a los estudiantes destacados del ICFES. Entre ellos mató el sueño de Julián Sosa, un joven bachiller de apenas 17 años que quería ser campeón nacional de natación, deporte el que había obtenido 90 medallas, pero la explosión del piso 36 del Hotel Orquídea Real lo dejó paralítico. Pero los hechos son lejanos a la realidad, pues los residentes o las personas que se encuentran allí son particulares que de una u otra forma repartían ahí. Para entonces, los diálogos de la paz de Tlaxcala fueron la tercera de una serie de negociaciones de paz. Fueron acordados el 10 de marzo de 1992 para para establecerse entre abril y junio de 1992 entre la guerrilla de la FARC, el ELN y el EPL, con el gobierno del entonces presidente de Colombia, César Gaviria, para tratar de darle fin al conflicto armado interno en Colombia. Las conversaciones se interrumpieron en octubre del mismo año tras no llegar a ningún acuerdo mutuo. Para entonces, el ELN cometió varios atentados contra la fuerza pública, pero también fueron debilitados por la captura de Gerardo Bermúdez alias Francisco Galán, miembro del Comando Central del ELN por el Ejército Nacional en Bucaramanga, quien fue condenado a 29 años de prisión y fue tenido en cuenta para sus buenos oficios como gestor de paz. Como es de esperar de estos guerrilleros del ELN, que desde entonces más de 40 años han hablado ellos de paz, que solo quieren los beneficios que el gobierno anterior le dio a la FARC, que desean lógicamente las mismas prebendas como curules y dinero y seguir delinquiendo con el narcotráfico, que da mucho más dinero y con y con el promedio de edad y con el tribunal hecho por ellos y para ellos, cualquier agrupación terrorista se amparará en ella y allí no iría ni un día de cárcel física, ni verdad,
injusticia y menos reparación. Gracias. Bueno, mejor descrito no podía ser, esa es la realidad y corrobora nuestra tesis. Es imposible hacer la paz con un grupo criminal que actúa de esa manera, que engaña al país y que utiliza la violencia como medio y como vehículo para presionar y agredir a Colombia. Mucho para reflexionar. Mañana continuaremos con otro ejercicio académico, la emisión número 846, y trataremos otro de los tantos capítulos que pasan al olvido de lo que sucede en Colombia con estos criminales. Y hoy por la noche tendremos un nuevo ejercicio académico de análisis, de reflexión, para seguir estructurando personas con visión de estadistas y mentalidad de estrategas o viceversa. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.